¿Y en concepto de qué? En concepto de que la riqueza es de todos, que es un problema que tenemos, es como un tope psicológico. Hola Víctor, Maite, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal, Julián? Muy buenas tardes. Encantado de estar en tu programa y muchísimas gracias por dar cabida a que podamos hablar y hablar de la renta básica, algo tan necesario. Muy bien. Buenas noches, Julián. Gracias por invitarnos. Nada, gracias a vosotros por seguir ahí en la lucha. Estaba comentando que es un tema que parece que ha desaparecido un poco de la agenda, pero es una de las reivindicaciones históricas y que al final pocas propuestas tan sociales, ¿no? De reparto equitativo, de reparto de justicia social como esta. Y bueno, tanto os quiero hacer una pequeña presentación. Visto Manuel San Roma, bueno, que él se dedica a la producción de audiovisuales y digamos que él es miembro también de fundador de República Laica y llevas muchos años como activista en la renta básica. Y Maite Quintanilla, que es presidenta de HRBU y que forma parte de Eureka, que es una plataforma de colectivos creada para impulsar precisamente de lo que vamos a hablar hoy, que es la Iniciativa Ciudadana Europea por la implantación de las rentas básicas incondicionales. Si os parece, os empiezo preguntando por el número de firmas, que fue un poco el motivo por el cual Víctor dice, oye, a ver si nos puede echar una mano, que nos faltan una firma. Os digo que tenemos el enlace de la firma, lo tenemos puesto en el chat, por si quieres ayudar. Así que, si quieres, Víctor, te empiezo preguntándote a ti cómo vamos de firmas, cuántas son necesarias y qué es lo que se conseguiría si se consiguen las firmas que necesitáis. Pues vamos a empezar como si fuera minuto y resultado. Nos quedan 2 meses para terminar la recogida de firmas. La recogida de firmas es europea, ¿vale? Todo hay que decirlo. Una ICE, una Iniciativa Ciudadana Europea, es europea como tal, lo que comentas de la ILP, pero a nivel europeo. Entonces, estamos toda Europa recogiendo firmas. En España ahora mismo nos faltan alrededor de 7.000 firmas para llegar a lo que sería el mínimo en el que nos hemos comprometido y el mínimo para que nos cuenten las firmas de España, ¿vale? Pero tienen que ser el resto de los países también, 7 países al menos, los que lleguen a tener su mínimo para llegar a conseguir realmente 1.000.000 de firmas, que es lo que nosotros buscamos. Pero ahora mismo, en estos momentos, tenemos 35.000 firmas en España, nos hacen falta 41.500 y debo decir a la gente que Italia y Alemania nos están superando, nos llevamos un 81% y esta semana nos están superando. Así que yo pediría, primero por lo que es necesario y fundamental, que es que se pueda conseguir, que se debata en el Parlamento Europeo esta iniciativa, pero si no, ya por orgullo un poquito de decir, oye, que no nos ganen, que seamos el primer país potente, porque hay otro que ya lo ha conseguido, que es Eslovenia, pero vamos a decir que entre Alemania, Italia y España, ya que estamos aquí, y además la gente que te ve, pues los datos son súper importantes, qué menos que decir que España fue el primer país grande de la zona euro, digamos, que consiguió realmente pues ser los primeros en pedirlo, y ojalá después todos los países al menos lo consigan, pero desde luego ahora nos quedan 7.000 firmas y ojalá toda la gente que nos está viendo firme en firma.rentabasicaincondicional.eu, EU de Europa, y nada, es simplemente 2 clics, es que no hay que hacer nada más, o sea, nacionalidad española, pum, firmar, 2 clics, y en 2 minutos hemos hecho algo súper importante hoy, sobre todo para el futuro. Y como Perfecto. Bueno, comentabas, pues para nada, ahí algo. tenemos, bueno, eso ha servido de revulsivo, aunque sea por un tema de orgullo nacional, pero bueno, en todo caso, ahí tenéis el enlace si queréis compartirlo en redes. Bueno, no ya, pero si los argumentos que nuestros dos invitados nos traen os parecen correctos, pues podéis darle difusión porque están muy cerquita de conseguirlo. Y bueno, yo le preguntaría a Maite, la primera pregunta yo creo que sería, para empezar desde el principio, ¿qué es la renta básica incondicional? Perfecto, muchas gracias. Menos mal que me lo preguntas. Bueno, sí, porque ocurre que esas palabras, renta básica, se están utilizando de una manera extraña para confundir sobre el concepto y que nadie sepa qué es esto. Entonces, para que la renta básica sea tal, sea renta básica incondicional, tiene que tener 4 características. Así pongo la manita para que quede bien grabado en la mente de todos. Individual, a cada individuo. Incondicional, sin condiciones, independientemente de tu situación, a toda la población, a todos los ciudadanos. Suficiente, tiene que ser por un monto al menos del umbral de la pobreza. En España ahora mismo el umbral de la pobreza está alrededor de los 800 euros.
Esto es un cálculo que hace Eurostat, el Instituto Europeo de Estadística, y entonces, bueno, pues con unos conceptos estadísticos tal, que la 60 de la mediana, no sé cuánto, da igual. Por menos de 800 euros en España como media se es pobre. Y eso es lo que calcula el umbral de la pobreza. Y debe ser universal, un derecho universal, y tiene que constar en las constituciones y ser un derecho subjetivo de cada persona. Entonces, ¿en concepto de qué? Es decir, se trata de una asignación económica a todos y cada uno de los individuos de esta sociedad, por el menos al umbral de la pobreza. ¿Y en concepto de qué? En concepto de que la riqueza es de todos, que es un problema que tenemos, es como un tope psicológico el que tenemos todos los que hemos estado sometidos a nivel planetario en este sistema que plantea el tema de que hay que competir para merecer vivir, hay que hacer no sé qué, hay que aportar. No. Realmente la riqueza que existe en el planeta es propiedad de todos porque ha estado producida por el ingenio, por la creatividad de todas las generaciones anteriores. Entonces, toda la riqueza que existe en el planeta es de todos. Entonces, es tu parte, que cada mes tú tengas suficiente para vivir. Es un derecho. Si luego además consigues más, si luego además tienes un invento o algo que hace que tengas más recursos, pues fenomenal. Pero los mínimos, que son educación, salud, calidad de vida, vivienda, eso lo tiene que tener todo el mundo. Entonces, esto de, que es otro tema muy importante, esto de la renta básica incondicional no es a cambio del resto de los derechos sociales, como la salud, la educación, la calidad de vida. Para que nos hagamos una idea, esto tiene que ser para cada individuo. ¿Para los ricos? Sí, para los ricos también. ¿Por qué para los ricos también? Porque asegurándonos que lo tengan los ricos también nos aseguramos que lo tengan los pobres. Se trata de que cada individuo de la sociedad tenga al menos ese monto todos los meses. Y sobre todo que no haya un freno burocrático de medir tú sí, tú no. Es decir, aquí todo el mundo y todo el mundo se asegura un mínimo vital que digamos que es como con lo que una persona podría vivir, ¿no? Más o menos sería por lo que te he entendido, que todo el mundo lo tuviera, de tal manera que habría un principio que es el derecho a vivir, creo que muchas veces pues vemos que no se cumple. Pero bueno, Víctor, yo te quería preguntar, porque ahora mismo lo que hay es un ingreso mínimo vital y que es menos, evidentemente, mucho menos grande que esta propuesta. Si tuvieras que hacer la diferencia entre el ICE, digamos, entre lo que vosotros estáis tratando de conseguir con esta firma y el ingreso mínimo vital, ¿cuáles serían las principales diferencias? Mira, esto es importante. Además, en tu canal me gusta porque aquí hablas de dato mata relato, ¿no? Y es lo importante. Es decir, hay una idea, una concepción de la renta básica que algunas personas tienen, que precisamente lo que queremos hoy es igual cambiarlo y explicarla, porque mucha gente dice o piensa que el ingreso mínimo vital es una renta básica. Para nada. Vamos a ver, el ingreso mínimo vital es un subsidio. Y un subsidio es justo lo contrario de una renta básica. Es decir, cuando hablamos de una renta básica hablamos de un derecho y cuando hablamos de un subsidio tenemos como una concepción de se le da a los pobres, ¿vale? O sea, yo tengo que ser pobrecico, agachar la cabeza, entrar a una sala y entonces que me concedan el poder darme, digamos, esa ayuda. Una ayuda que, por cierto, normalmente no consigue que esa gente salga de la pobreza. Es decir, los subsidios como tales tienen una serie de problemas que con este caso de la renta básica no se producirían. Los subsidios tienen el concepto de la trampa de la pobreza. Por ejemplo, hay gente que igual si cobra un subsidio, igual deja de trabajar o no puede trabajar porque si coge el trabajo pierde el subsidio y luego, digamos, al final pierde el ingreso. Con la renta básica esto no pasa. Los costes administrativos que tienen los subsidios a veces son mayores incluso que lo que se paga, digamos, o lo que se da a esas personas. Y luego, eso es fundamental. Aparte, cuando un subsidio se implanta, se dice, vamos a poner 100. Bueno, es que igual no hacen falta 100 para ese subsidio, sino que hacen falta 500. Es decir, se tiene una cobertura insuficiente. Y luego y lo más importante, no lo pide todo el mundo. Yo por no entrar a que me vean agachando la cabeza en tal sitio que solo van los pobres a pedir, pues al final, digamos, esa solicitud no se produce. Es decir, los subsidios tienen una serie de problemas que la renta básica no tiene. Y en la renta básica, cuando estamos hablando de esto, hablamos de un derecho. Y hablamos de un derecho para todos y no solo para la gente que lo puede necesitar, porque esto se trata de vivir dignamente todos. Claro, y aparte hay otra cosa que ya hay una burocracia incluso de justificar o incluso dar a dedo ¿no? Cuando hay un reparto público de elegidos y no, pues ya ahí se puede hacer nepotismo, otra serie de cosas. Aquí sería
un derecho universal sin digamos, sin barrera burocrática, que eso también vemos que muchas veces en capas bajas de bajos recursos, muchas veces el enfrentarse a la administración es súper complicado porque hay que hacer papeleo, incluso a veces hay niveles de analfabetismo o en este caso de brecha digital si los procesos son digitales, es decir, que también ese creo que sería un elemento positivo, ¿no? En este caso. Y yo te quería preguntar, Maite, porque aquí conocemos más lo que es una ILP, ¿no? Que al final es como una serie de firmas para dar el salto a que entre en la rueda parlamentaria con la opción de que pueda ser una ley. En este caso, ¿qué es una iniciativa ciudadana europea? Bien, me alegro un montón de que me preguntes eso. Es muy diferente a una ILP. Una ILP, tú consigues las 500.000 firmas en España y al final, si no te refrenda un grupo parlamentario o un partido, al final se quedan debajo de la mesa. Es más, aunque te hayan escuchado, al final puede quedarse debajo de la mesa también. En una iniciativa ciudadana europea, que es un mecanismo de democracia participativa dentro de la Unión Europea, consiste en que si se consiguen 1 millón de firmas procedentes de al menos 7 países de la Unión Europea, con un mínimo por país, como en este caso los 41.000 firmas que te hablaba antes, Víctor, entonces están obligados a darnos audiencia. No nos tiene que refrendar nadie. Esta es una diferencia con la ILP, que la ILP es cuando lo hacemos y si queremos lo aceptamos y si no, no. Si queremos te escuchamos y si no, no. Exacto. Entonces aquí nos tienen que dar audiencia y escuchar nuestra propuesta tanto en la Unión, en la Comisión como en el Parlamento Europeo, en los dos ámbitos. Y no solo eso, sino que después de darnos audiencia y escuchar nuestra propuesta, tienen que pronunciarse. Tienen que decir qué van a hacer al respecto. Pero no solo eso, porque además eso les obliga a retratarse con respecto a la propuesta. Van a dar una imagen al pueblo en Europa sobre qué postura tienen con respecto a los derechos de los europeos. Ojo, esto es muy importante. Sí, total. Que un parlamentario dice que no a algo y entonces está quedando pues como la mierda con su pueblo que en un momento dado se supone que le está representando. No solo eso, una vez que se hayan pronunciado, si esa pronunciación es positiva, tienen que explicar qué medidas concretas van a tomar para llevar a la práctica la implementación de esa propuesta. Con lo cual es totalmente distinto a este tema de las ILPs. No es una cosa teórica que a lo mejor ocurre, no. La parte inicial es igual, lo que cambia es qué pasa cuando se consigue la firma y parece que esto es más eficaz que las ILP que pueden quedar en papel mojado, ¿no? Efectivamente. Entonces, por eso es tan importante que pongamos en marcha las iniciativas ciudadanas europeas. Y te digo una cosa, aparte de eso, independientemente de que consigamos, que vamos a ir a por todas, que por favor, os estamos pidiendo a todos los que veis el programa, por favor, firmad. Tardáis un minuto y estáis haciendo algo importante, no por otros, sino por vosotros mismos, por vuestro derecho a vivir, el de vuestras familias y el de toda la gente que os rodea. Yo cuando recogemos firmas en la calle le decimos a la gente, ¿no te parece que ya es hora de que tú tengas tu subsistencia asegurada? Y el tío se queda, ¿cómo? ¿Me estás hablando a mí? Sí, te estoy hablando a ti. ¿No te parece que ya es hora de que tengas derecho a vivir y a no depender de nadie? Entonces la gente se plantea, ¿están hablándome de mí? Pues sí, yo creo que sería importante. Bueno, pues eso, te estoy pidiendo que firmes por ti, por tus derechos. ¿Vale? Y solamente me gustaría puntualizar una cosita más, Julián, con respecto a la pregunta que le hiciste a Víctor sobre el IMV, es la antítesis. El IMV es la antítesis de la renta básica incondicional. Es decir, el IMV es parcial, es insuficiente y es condicionado y es grupal. Y aquí es individual, incondicional, individual y suficiente. Ninguna de Lo repito, ¿no? Para que le quede a todo el mundo que lo esté mirando. Las cuatro no cumple ni una, ni otra, ni otra, ni otra, ¿no? Nada, es que no tiene nada que ver, nada que ver. Antítesis, o sea, esos son 400 euros asquerosísimos y ellos han fijado el umbral de la pobreza en la mitad de lo que tendría que ser. Sí. Además, es súper condicionada y además nos llega. Lo que más duele es que el discurso que acompañó a la implantación de la IMV, que es como si hubieran copiado nuestra página web y estaban dando nuestro discurso con una cosa que no se correspondía a lo que va a ser la realidad. En otro caso, yo digo que pasa muchas veces que, bueno, es un avance y que cuando hay pequeños avances, bueno, hay que, bueno, pues reconocerlo, pero que no hay que quedarse ahí, sino que hay que ir pues a la reivindicación
que realmente puede mejorar en este caso. Bueno, ¿cuáles serían los pasos? Es decir, ¿qué cosas pasarían con esta ICE? Sí, mira, antes de nada me gustaría también hacer una diferencia de lo que es la ICE y la ILP. Y me explico. Una ILP en España, vamos a decir así, que es muy cara de conseguir. O sea, en España una ILP necesita a nivel nacional 500.000 firmas. En Europa, por decirlo de alguna manera, una iniciativa ciudadana europea, siendo lo mismo a nivel europeo, es 1.000.000. O sea, es mucho más fácil conseguir 1.000.000 en Europa que medio millón en España. Lo que significa que en España es prácticamente imposible. Sin embargo, tenemos el ejemplo vasco, que hubo una ILP en el País Vasco, que hacían falta 10.000 firmas, y se consiguieron las 20.000. Pero pasa lo que ha dicho Maite. Ahora ha dicho el gobierno que muy bien, gracias por traerme esas cajas de firmas, pero hemos visto que lo que nos pedís no nos gusta, al cajón. Claro. Entonces, después del un sobreesfuerzo, claro, para que se meen en tu cara, básicamente, pues nos da igual. Exactamente, es que tenemos un sistema en el cual tú ahora dices, oye, vamos a juntarnos, vamos a patearnos, creemos que esta idea es buena. Nos dice el gobierno, en este caso el gobierno regional vasco, que con 10.000 firmas podemos conseguirlo, vale. Pero consigues que te escuchen y luego deciden lo que quieren. Entonces eso no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo ahora. Por suerte ahora tenemos un proyecto en Cataluña, que lo coordina Raventós, que eso nos va a servir a todos también para ver realmente cómo puede funcionar. Y de hecho este año que viene va a salir ese proyecto, ya está financiado y se están haciendo los estudios de las muestras de la gente que va a recibir esa renta básica y vamos a poder verlo. De eso se trata. Porque ahora nosotros llevamos desde más de año y medio, ¿vale? Desde septiembre del año anterior, del 20, recogiendo firmas. Desde un primer momento hemos recogido firmas y hemos tenido la suerte, y todo hay que decirlo así, que se nos ha ampliado el plazo 2 veces y ahora se acaba el plazo el 25 de junio por lo malo de la pandemia, ¿vale? Nosotros ojalá hubiéramos podido salir a la calle, pero justo en este momento, pues con todo lo que ha pasado, no hemos podido poner firmas en la calle prácticamente, no hemos podido, de hecho estaban hasta como si dijéramos prohibidas, por decirlo así, el recoger firmas físicas, por eso son todas online. En la calle no nos habéis visto porque es que no podemos salir, no hemos podido salir ahora posiblemente estos 2 meses sí que se permita, pero a la calle no hemos salido. Entonces, una vez que nosotros hagamos esto, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, nosotros presentamos la ICE, presentamos las firmas españolas, todas se juntan y luego lo que es Europa insta a cada país a que cada país tenga su renta básica, ¿vale? No hablamos de una renta básica europea, sino que insta a que cada país tenga su renta básica. Y yo lo que digo es, bueno, y si España fuera el primer país en tener esa renta básica, tendríamos una ventaja competitiva, comparativa, social, increíble con el resto de Europa y Europa con el resto del mundo. Creo que Europa siempre ha sido el adalid de la libertad, el adalid de las sociedades justas, democráticas. Creo que es el momento. Estados Unidos hace unos años estuvo a punto de implantarla, no la implantó. Creo que es el momento de que Europa, y viendo lo que está sucediendo, pues por ejemplo en Ucrania es lo contrario, en Ucrania está muriendo gente. Nosotros lo que estamos haciendo o intentamos es dar más vida, dar más libertad. La libertad financiera, al fin y al cabo, pues es libertad personal. Y eso, al final, a todos los colectivos son los que beneficiaría. Jóvenes, mujeres, desempleados. Todas estas personas realmente... En España mueren 4.000 personas por suicidios. ¿Tú crees, y lo digo a la sociedad, a la gente que nos está viendo, si todos tuviéramos la vida garantizada, en cierto modo, la gente se mataría como se está matando? ¿No haríamos que eso potenciara que la gente viviera mejor, fuera más feliz y, desde luego, no sería eso necesario? Cuando hablamos de esto siempre hablamos luego del tema de financiación, pero es que la financiación está estudiada. Es que el problema de todo esto es decir, y yo voy a poner un poco de abogado del diablo, ¿vale? Porque entiendo que hay que decirlo todo. Punto 1, esto no se puede pagar, falso. Punto 2, vagos y maleantes, no va a trabajar nadie, falso también. Sí. Hay estudios relacionados con esos en los que solo un 5% de la gente que cobrara la renta básica dejaría de trabajar. Ahora dices, no, yo sí que trabajaría, pero mi vecino no. Es que mi vecino es malo y yo soy bueno, pero es que el vecino piensa lo mismo. Por lo tanto, tú no puedes decir que algo no se va a poner porque crees, sin base en nada, porque no hay nada que exista hoy por hoy en lo que tú te puedas basar para decir, no, es que la renta básica en tal país no funcionó. Es que no hay. Cuando hablamos de que hay gente que lo critica, es que hasta la derecha dice que sí. Lo que pasa es que la derecha, a diferencia de la izquierda en este caso, nosotros decimos desde la izquierda, vale, renta básica sí y sanidad también, educación también, etcétera. Y hay gente que dice, bueno, renta básica sí, pero entonces te quito todo lo demás y te lo pagas. Claro. Nosotros queremos un estado de bienestar 2.0, más bienestar. Claro.
Bueno, en todo caso, digo, por ir al punto que a mí me faltaría, que te preguntaba qué hace falta para que se haga la ICE adelante, decía que son 7 países, creo que hay 7 países que están recogiendo firma o hay más. No, No, toda Europa. O sea, A toda Europa, pero por lo la menos en Unión 7 Europea. se tienen que conseguir los datos. Es decir, por ejemplo, imagínate que en un país conseguimos muchas más firmas que de las que nos piden y a otro país, es decir, que nos sobran 5.000 y a otro país le faltan 5.000. no No se importa. podrían, es decir, todos tienen que tener el mínimo, ¿no? Y mínimo tiene que ser No, 7, ¿no? no, 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 espera. Eso Pues, es, eso permíteme, es. ¿Qué hace falta para que la ICE me salga lo pido, adelante? me la pido esa pregunta. Venga, dale. A ver, se trata de 1 millón en total Ah, procedentes de ajá. al menos 7 países Vale. de la Unión Europea. Y de eso, imagínate que solo 7 países, entre 7 países consiguen ese millón. No importa que unos hayan sacado más que otros, solamente Si solamente es que el millón, lo único que luego se para hace que un sean, reparto para claro, que. para que sean aceptadas las firmas de un país tienen que tener al menos haber Vale, llegado a ese ya está, mínimo. perfecto. Pero ese millón tiene que ser entre todos los países y no importa quién haya sacado más ni menos. Perfecto. Además, la implantación de la renta básica, la que pedimos es que se implante en todos los países de la Unión Europea. Vamos a ser honestos, en realidad los activistas que hemos creado esta ICE realmente somos internacionalistas y aspiramos a que la ICE sea mundial en todos los países del planeta, pero estamos aprovechando este mecanismo de democracia participativa para intentar que se produzca el fenómeno en Europa. Pero, por supuesto, nosotros de corazón queremos que ocurra el fenómeno en todo el planeta, porque entendemos que todo ser humano de cualquier lugar del planeta tiene derecho a vivir dignamente. Y, de hecho, hay efectos de demostración en algunos países en los que se han visto consecuencias muy positivas, consecuencias no solamente emancipadoras, sino también creativas. Sí, Me sí. gustaría aclarar una cosa. Cuando hemos dicho para toda la ciudadanía, dice, ¿para Patricia Botín también? Sí, Sí. pero es que el Banco de Santander tendría que cotizar mucho más de lo que cotiza para que en realidad existiera esos fondos necesarios para que se pueda repartir la riqueza. Sí, Porque sí. realmente lo que se plantea es que, por supuesto, habría que hacer una reforma fiscal mucho más progresiva Claro. para que realmente existieran esos fondos todos los años para que todos los meses todos los ciudadanos recibieran su renta básica. Es totalmente factible, los números cantan, pero quien quiera consultarlos concretamente, que no queremos aburrir aquí a nadie con Sí. números, que entre en la página de Red Renta Básica, que es donde los académicos de la renta básica llevan desde los años 80 explicándole a todo el mundo cómo se financiaría. Red Renta Básica. Entrar por Google ahí y ya vais a ver Sí, que los ahora ponemos números el enlace en el chat. Y yo creo que aparte, por lo que me estáis comentando, es una buena oportunidad el tema de este mecanismo que tiene, es más garantista en cuanto a que pueda tener ciertos réditos políticos. Precisamente Repatris decía, la ILP de la vivienda, la PAS se la curró, consiguió las 500.000 firmas y al cajón. Y en este caso hay una pequeña oportunidad de esta red que estás hablando, Maite, y tú como miembro de Eureka, si nos quieres dar más información de qué es Eureka, qué colectivos asocia, es decir, hay una red amplia también, si hay otros colectivos que estén luchando por el tema en este caso de la renta básica, es decir, cómo está el momento asociativo y si quieres empieza por qué es Eureka. Mira, Eureka, bueno, realmente la ICE la convocamos desde un grupo de activistas de toda Europa que decidimos hacerla y se llamaba Comité Ciudadano Europeo, le pusimos ese nombre y desde ahí se lanzó. Y en España decidimos intentar articular el movimiento pro renta básica, el activismo pro renta básica, porque ya había bastantes colectivos que estaban a favor de ese mecanismo, porque entendían que iba a ayudar a sus reivindicaciones como colectivo. Y entonces empezamos a convocar. Y ahora mismo lo podéis ver en la página web de Eureka, que se llama Renta Básica Incondicional.eu. Si pulsáis dentro de la pestaña de colectivos, veréis que hay más de 30 colectivos. Tenemos Andalucía por la Renta Básica Incondicional, Meditativos, por supuesto, Red Renta Básica, ATAC Madrid, el Observatorio por la Renta Básica, la Comisión de Derechos Humanos, Renta Básica de Córdoba, Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Crevillén, Radio Guiniguada, Nula Política Cinética, Primavera Morada, Globatium, Stop Desahucios, Bueno, hay Malagalí, un montón de organizaciones. Eco Verde. Estamos Bueno, poniendo todos los enlaces para que la gente lo vaya haciendo, tanto la firma como viendo los colectivos, igual como es decir, las diferentes webs que ha ido diciendo,
la estamos poniendo aquí. En este caso, bueno, han puesto la de rentabásica.org, que viene como también documentación de todo esto. Pero bueno, en todo caso, Víctor, ahora te preguntaría, bueno, vamos con minutos resultados, porque antes he dicho varias, pero también Sarandonga Luján, ya firmé, Indigente, firmado, Atistirma, firmado, Susovich 56, firmado, bueno, van creciendo y también se puede difundir, pero te quería preguntar, bueno, para ir cerrando ya, pues yo creo que ha quedado totalmente claro por qué es importante firmar y en qué cambiaría nuestras vidas si tenemos avance con esta iniciativa. Fíjate, cambiaría de la noche al día, o sea, pero es que además a todos los colectivos. Estamos hablando de que los jóvenes hoy por hoy, y yo me considero joven aunque tengo más de 40 años, muchos no se pueden emancipar porque, primero, si no tienen un trabajo, pueden tener novio, etcétera, pero ¿dónde van a vivir? Si mañana no tienen donde, igual no trabajan, no pueden pagar un alquiler. Si no pagan un alquiler, tampoco pueden tener chicos. Fijaros cómo cambiaría todo eso si tuvieran a partir de los 18 garantizado, digamos, que vas a tener una estabilidad. ¿Cuántas mujeres tendrán en su matrimonio ganas de divorciarse y no lo hacen porque igual económicamente luego pues no se pueden mantener? Pues la persona que tiene su capacidad adquisitiva, vamos a decir así, asegurada, al menos para tener una vida digna, pues es mucho más libre para hacer muchísimas más cosas. La España vaciada en la que yo estoy en un pueblo de Teruel, pues la España vaciada, no habría igual que emigrar para trabajar si con lo que tienes te vale y puedes trabajar en tu en tu localidad. pueblo, ¿no? Incluso Claro, tener puedes iniciativas, emprender. claro. Puedes emprender. ¿Cuánta gente no volvería a su localidad si puede, digamos, mantener su nivel adquisitivo que tiene? Es más, además en la España interior, pues siempre los precios no van a ser lo mismo que, por ejemplo, en grandes ciudades, ¿no? O sea que incluso con ese nivel de renta aún tendría, digamos, mayor poder adquisitivo. Es que cambiaría de la noche al día, pero es que cambiaría a nivel mental. Aquí ahora le preguntas qué tal va, pues mal, bueno, ya ves. ¿Cómo cambiaría esto? Pues igual viviríamos mucho mejor. Y por eso digo que al final, si queremos conseguir esto, lo primero es firmar, pero lo primero es conocerlo. Y fíjate, yo creo que toda la gente que está firmando hoy es que no nos conocía, no sabía que esto estaba. Total, por lo tanto, es que está muy fuera de la agenda, está muy fuera de la agenda. Es importante conocer que esto existe, que esta reivindicación existe, pero que existe la posibilidad de que sea real. O sea, nosotros no queremos que esto sea un brindis al sol. Cuando hablamos de esto y estamos perdiendo tiempo, dinero y esfuerzo, que nos dedicamos a esto por interés, pero el tiempo que le dedicas, no se lo dedicas, por ejemplo, a tu familia, lo intentamos hacer por un bien común que esperamos ver de aquí a años, pero que no es para mí ni para Maite, que es para todos los demás. O sea, a mí me dicen ahora, yo firmo para no cobrarla yo y que la cobre el resto del mundo, lo firmo, y lo digo aquí. Sí. O sea, directamente. Pero claro, lo que hace falta es que la gente pueda, digamos, que le cambie la vida. Lo que no puede ser es que haya esas tasas de suicidios, que toda la gente que está hoy con 20, 25 años, con trabajos precarios, no pueda independizarse, que te independices con 40 años. Que no puedes tener un chico con 20, pero lo tienes que tener casi con 40 para poder mantener. Estas cosas no se pueden hacer y esas cosas son las que debemos cambiar. Y cuando hablamos de esto hablamos de felicidad, pero sobre todo de justicia, de igualdad, de justicia social, de justicia económica. Y aquí ya estamos hablando incluso de los partidos. Ha habido partidos que le han llevado la renta básica y esto lo tengo que decir. Ha habido partidos como Podemos que ha llevado la renta básica y que luego, después de que la renta básica fuera una de las iniciativas más importantes que llevaba y por la que más gente le votó, a nivel de militantes y a nivel de no militantes, de votantes en general, luego la ha desaparecido. Es que luego nosotros nos hemos puesto en contacto con algún partido, muchos no nos han hecho caso, otros que sí que han dicho, oye, hablaremos, y no miro a nadie, pues luego no hemos hablado. Entonces, como creemos que los partidos son hoy por hoy los entes que pueden hacer que esto suceda, pero nosotros vemos que los partidos no lo hacen. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es una actividad paralela para obligar, por decirlo de alguna manera, o instar desde Europa a España, en este caso, a que esa actividad se haga. Si Europa le dice a España tienes que implantar la renta básica, estoy convencido de que mañana van todos detrás haciéndolo. Pero hoy no podemos depender solo de los partidos, porque hoy por hoy los partidos como tal se están enzarzando en que si tú me has espiado o no, cuando lo importante es si mi gente vive mejor o peor que ayer. Sí. Y lo que no podemos pretender es que la gente... O sea, yo personalmente hago lo posible porque la gente viva lo mejor posible. Sí, y si tengo que perder tiempo y dinero, lo pierdo. Y ojalá los partidos hicieran también lo mismo. En todo caso, creo que, es decir, tampoco... Yo creo que también era el tema del espionaje, es decir, que no una cosa quita lo otro. Es un ejemplo, ¿eh? Pero creo que es un poco lo que tú decías, es decir, más allá
bueno, al final, sobre todo cuando un gobierno de coalición, vemos muchas veces que al final se llegan a posiciones intermedias que son insuficientes con las reivindicaciones iniciales, pero creo que es muy importante empujar, que la sociedad civil empuje para que se vayan consiguiendo más cosas. Bueno, hay más firmas, Gulopai firmado, Enjoy The Silent firmado, Iván Comban firmado y compartido. Hay un comentario, yo creo que es un comentario, un compañero vuestro que es Ardible RBU y dice: antes del programa estamos cerca de los 35.000 y ahora tenemos más de 200 nuevas firmas durante el programa. Así que muchísimas gracias al chat que han metido ahí más de 200 firmas. Y bueno, quería hacer una pregunta, un poco de fiscalización también, porque digamos, hemos hablado todas las cosas positivas, pero también por alguna pregunta del chat, también porque creo que es interesante, ¿no? Yo creo que se habla también mucho a nivel de economía, ¿no? De los peligros que puede tener, pero uno de los beneficios, entiendo yo, que es que la rueda de la economía, es decir, se movería el dinero mucho más en cada barrio, es decir, los pequeños comercios pues tendrían mucho más recursos, es decir, que al final es mover la rueda del dinero, pero hay una pregunta que creo que tiene bastante, es decir, que sería interesante que hacerosla, y que sería cómo se afrontaría, es decir, la principal duda que me surge es cómo evitaría la renta básica una espiral de inflación, que yo creo que puede ser una amenaza. Venga, Maite, para ti. Me la pido. Es que soy buena alumna de Raventos. A ver, cuando estamos proponiendo la renta básica no estamos hablando del keynesianismo, de darle a la máquina de hacer más billetes para que pierdan valor cada billete. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que lo que hay se reparta. Y además ocurre, como tú bien decías ahora mismo, Julián, es que cuando el dinero está concentrado en la parte alta de la sociedad, se queda ahí parado, no se mueve. Sin embargo, Pero déjame que te haga un paréntesis. Cuando el recurso está en la base, se mueve mucho más. Pero cuando dices que está ahí arriba, es decir, estamos viendo que hay una desigualdad. Me refiero a los poderosos. No, pero es que aparte no tienen el dinero en España, es que lo tienen en paraísos fiscales. Y el churrero de la esquina y el de la ferretería y tal, no se lleva su dinero a paraísos fiscales, sino que lo gasta en comer al día, en la tienda del lado y tal. Y cuando hay una aspiradora de dinero a grandes élites, vemos, bueno, lo hemos estado viendo con lo de los comisionistas, ¿no? Que lo primero que ha hecho es comprarse un yate, pero llevárselo a Gibraltar, y lo otro, desaparece el dinero. Cuando ese dinero, en vez de esos 6 millones de comisiones, hubieran sido repartidas entre toda la población, pues ese dinero no hubiera ido ni a Lamborghini ni a Gibraltar, sino que hubiera ido. Pero bueno, en todo caso, perdona que te he interrumpido, pero yendo a la pregunta, ¿por qué no subiría la inflación, o cuál sería la respuesta? Subiría la inflación porque no estamos hablando de ampliar la masa monetaria. Cuando se amplía la masa monetaria, entonces la moneda pierde valor, y eso es la inflación. Pero cuando no estás ampliando la masa monetaria, que se está manejando el mismo dinero que hay, entonces el dinero no pierde el valor por esa situación. Entonces esa es una de las respuestas más contundentes. No estamos hablando de darle a la máquina de imprimir dinero, estamos hablando de que se reparta la riqueza y que realmente se reparta lo que hay, y que no se quede paralizado en los lugares donde se concentra el poder económico. Que realmente los seres inteligentes que ganan dinero, o sea, no todos los ricos son cretinos, porque realmente dicen, ¿cómo podríamos evitar la pobreza? Pues dejando de crearla. Y realmente este sistema es creador de pobreza, es creador de concentración de riqueza en pocas manos, porque los mecanismos con los que está generada sirven para eso. Entonces tú no puedes repartir con una aspiradora. Por eso estamos hablando de que hay que generar ya esos tubos de conexión entre los lugares donde se concentra la riqueza, a base de, por supuesto, de formas impositivas que hagan que el dinero circule hacia abajo, porque eso de la autorregulación, o la teoría que había antes de que, bueno, que si había mucha riqueza arriba, luego goteaba hacia abajo. Eso es mentira enorme, cochina, y todos lo sabemos. Entonces, como esa teoría no es verdad, y lo estamos viendo en la práctica, y que cada vez los recursos están más concentrados en menos manos, para eso queremos que se genere este mecanismo. Pero es que quería además decir una cosa, añadiendo a lo que comentaba antes Víctor. Hay tragedias surrealistas que está produciendo este sistema, muy duras. Como un ejemplo que os voy a dar, que es Dickenian, de novela de Dickens, es que muchas mujeres se les están arrebatando a sus hijos y se los están llevando al negocio del tutelaje de menores por razones económicas. Es decir, como no tienes dinero para mantener a tus hijos, te los quitamos y los llevamos a los centros de menores. Eso es una barbaridad. Primero, realmente el Estado tendría que proteger a esas mujeres y a los padres de esos niños, para que puedan mantener a sus hijos y puedan seguir viviendo
con sus familias, pero si cada niño desde el momento que nace tiene su renta básica todos los meses, primero no tendríamos estas desgracias de que cuando un padre no tiene empleo no puede pasar la pensión alimenticia de sus hijos, esos niños pasen hambre, o si se los ha quedado el papá, los niños que no les pueda pasar la madre esa pensión alimenticia. Esas barbaridades dejarían de ocurrir, porque cada niño desde el momento que nace tendría asegurado su derecho a la vida, y esas peleas y eso echarse a los niños como arma arrojadiza, y lo que es mucho peor, generar negocio con la vida de los menores, eso desaparecería automáticamente. Es una de las miles de salvajadas sociales que están ocurriendo ahora. Es más, acabaríamos con el negocio de la caridad, porque la pobreza existe porque también es negocio, y los negocios hechos en torno a la caridad son un verdadero insulto. Todas las grandes compañías tienen un apartado dentro de sus empresas en los que se supone que hacen función social y utilizan esos apartados, esas mini empresas dentro de sus empresas que supuestamente hacen función social para escaquear sus propios impuestos. Es el colmo de la desvergüenza cómo está montado este sistema que hace negocio de absolutamente todo, de la vida y de la muerte de las personas. Y ya es hora de que la gente despertemos y empecemos a decir, no, la riqueza es de todos y todos tenemos derecho a vivir. Y nadie tiene derecho a vivir a costa de la desgracia de otros. Muy bien, estoy muy de acuerdo con todo lo que dice. Bueno, minuto y resultado, Lender ya ha firmado, Canario Rich ha firmado, estoy compartiendo en mi canal de Telegram. Bueno, en todo caso, como ya estamos en hora, simplemente, Víctor, recuérdanos la fecha, es decir, hasta cuándo se puede firmar, digo, por si alguien quiere hacer promoción y difundir, bueno, hasta cuál sería el plazo para conseguir estas poco más de 5.000 firmas que faltan. Exacto, mira, a todos los que nos estáis viendo, nos quedan 2 meses para conseguir el número de firmas mínimo por parte de España para llevar a cabo esto. Todo lo que sería además, pues eso que asumamos para llegar al millón. Y a sumar, como un mínimo para que sumen, pero luego hay que ir a por el millón. Si eso es. Aquí discuto yo con Maite, yo quiero llegar al mínimo, ella quiere llegar a mucho más, primero paso por paso, pero vamos, desde luego hay que superar los mínimos. Pero pensemos en una cosa tan sencilla como una firma que luego va a conllevar a que se pueda hacer esta iniciativa y acabar de golpe con la pobreza, por definición, por matemáticas, por definición se acaba con la pobreza. Pero es que además el 80% de los hogares españoles, el 80%, es decir, más de 40 millones de personas, se benefician. Yo si fuera un gobernante y tuviera que hacer una medida que de 47 millones de españoles en este caso beneficio a 40 millones de personas, no sé, ¿a qué esperaría? Es que ese es el tema. Y cuando decimos esto, no nos lo decimos porque nos lo hayamos inventado. Hay una serie de estudios, una serie de resultados que podemos, en las páginas web que tenemos, y cualquier persona que quiera ponerse en contacto con nosotros se lo podemos decir. Por lo tanto, lo que hace falta es esa difusión. Yo instaría a todo el mundo que hoy ha escuchado por primera vez o les hemos explicado un poquito más en qué consiste, a que se mueva, a que pida a la gente que participe, porque cuando vemos esto por primera vez igual podemos ser un poco... no tenerlo claro, ¿no? Pero a medida que nos vamos informando y a medida que nos van diciendo cosas, y a mí me ha pasado esa evolución, cada vez lo veo más, veo que las posibles críticas que yo le pudiera hacer al principio, veo que se pueden rebatir y además argumentadas y bien, o sea, me han convencido, y cada vez que ves esto dices, oye, es que cada vez estoy creyendo más. ¿Y si los que estamos aquí ahora, los 41.000 o 42.000 personas que firmáramos en el año 22, fuéramos realmente los impulsores de esta renta básica en España, en Europa y en el mundo? Seríamos los precursores. Y todo por el bien de los que van a venir después y los que todavía están. Muy bien. Pues nada, Maite, para cerrar la última palabra, si ha quedado algo por decir, yo creo que ha quedado bastante clarito todo, tanto la posible utilidad como bueno, los elementos básicos. Evidentemente, luego se puede debatir y hablar mucho más. Ahí tenéis las webs para informaros y todo eso. Pero si algo importante que quiera o repetir o algo que se haya quedado en el tintero, Maite, para cerrar. Sí, quería hablar del poder emancipador de la renta básica incondicional, que a las mujeres les beneficiaría mucho, que nadie tendría que soportar un maltratador por problemas económicos, y que no solamente es un bien, que es una cosa que beneficia a cada individuo, sino también a toda la sociedad. Es decir, hay gente que dice, no, es que los ricos perderían. No, los ricos no perderían. Aquí no perdería nadie, porque una sociedad feliz y emancipada, en ella se aprovecha mucho más el ingenio de las personas que participan en ella. ¿Cuántos ingenieros,
cuántos creadores, cuántos científicos no tenemos que no han podido expresarse porque han tenido que dedicar toda su vida a la subsistencia y no han podido dedicarse a la investigación, al aprendizaje o a estudiar aquellas cosas que son su vocación, porque se han visto abocados a trabajar en lo primero que pillaran para poder sobrevivir. Una renta básica incondicional nos beneficia a todos y cada uno y además a toda la sociedad. Y además comentaros que los grandes CEOs de las grandes empresas que más dinero mueven también están a favor de la renta básica incondicional porque ellos piensan que ninguna empresa prospera con una sociedad pobre. Entonces, pensamos que por todos los europeos, fenomenal, y que realmente todos aspiramos a un mundo más justo, más humano y donde las personas puedan vivir en libertad y poder dedicar la energía de su vida a dar sus mejores cualidades al servicio y a ponerlas al servicio del mundo al que aspiran. Así que renta básica incondicional.eu, si quieres sumarte a nosotros, ayudar y participar a las asambleas, pulsa en el botón de contacto, ponte en contacto con nosotros y será para nosotros un placer recibirte y darte participación en este proyecto. Muchas gracias. Perfecto, Maite y Víctor, yo creo que ha quedado clarísimo. Creo que sin dar muchos rodeos, sin mucha vuelta, se ha explicado la fecha, la manera de participar, las cosas que se podía conseguir, la eficacia respecto a la ILP mejorada y todo eso. Y bueno, parece que por aquí algún compañero vuestro que tiene acceso a los datos de firma está bastante contento porque han subido bastante. Decía hace un rato, tenemos 20 más que hace un rato cuando pusimos los datos. En todo caso, hemos puesto varias veces los enlaces desde Pandemia Digital. Apoyamos la renta básica antes, durante y después. Es decir, yo creo que es un elemento que creo que lo había argumentado claramente, que básicamente es el derecho a vivir. Con todas las posibilidades, no tenemos la suerte de ser primos de Almeida y de llevarnos 1 millón por una llamada. La vida es dura, es complicada y cada vez más. Así que creo que esta sería una solución aparte alcanzable. Y lo dicho, gracias por estar aquí, gracias por vuestra labor como activista y darle impulso a esto, y os deseo muchísima suerte y que bueno, dentro de 2 meses pues os volveremos a preguntar a ver cómo ha ido la cosa. Muchísimas gracias, Julián, por invitarnos al programa. Muchísimas gracias a todos los que lo habéis visto, a todos los que lo habéis firmado, y ha sido un placer enorme conversar contigo. Muchas gracias, Julián. Exactamente. Muchísimas gracias, Julián, por atendernos, y gracias a toda la gente que está firmando, a todos los que nos veis, y decir que esto es muy importante, que hay cosas en las que no nos lleva nada. 2 minutos nos pueden cambiar la vida, la nuestra y la de los demás. Gracias. Muy bien, pues lo dicho, suerte y hasta pronto. Os llamaremos para contarnos si hemos cumplido y si tenemos más. Repítenos, Víctor, ¿quién nos va ganando? ¿Quiénes son los países que nos van ganando? Pues ahora mismo nos ganan Alemania e Italia, que están pegando estos días también, igual que en España estamos dando mucha caña, nos están ganando ellos. En cuanto a porcentaje, nosotros somos ahora mismo los segundos detrás de Alemania. Así que, pues por favor, vamos a ser los primeros. Correcto, pues nada, con ese ánimo de Víctor nos vamos. Gracias, Maite y Víctor, mucha suerte y ya me iré informando, ¿vale? Así que os iré preguntando. Venga. Un abrazo, muchas gracias, Julián. Muchísimas gracias, Chao, Julián. chao, hasta pronto.